El efectivo no es una inversión segura, no es un lugar seguro porque será gravado por la inflación. A lo largo de los años siempre hay cambios de paradigma. Uno se acostumbra a cierto tipo de entorno y luego hay periodos de tiempo en los que se pasa a un tipo de entorno muy diferente. Por ejemplo, los años 20 fueron exactamente lo contrario de los 30. La transición de los años 20 a los 30 conmocionó a la gente y así se llega a periodos de tiempo en los que algo se ha prolongado durante mucho tiempo, como la flexibilización de la política monetaria, pero también la flexibilización cuantitativa. Ese paradigma, ese apalancamiento, por ejemplo, no puede continuar. Sin embargo, al final de los ciclos, la gente extrapola lo que ocurrió en el pasado y entonces se producen estas sorpresas. Creo que siempre hay estos cambios de paradigma y creo que dar un paso atrás y ver la historia desde una perspectiva a más largo plazo es muy útil. Creo que la Fed cometió un error y creo que la Fed entiende que cometió un error al asumir que este es un ciclo normal. Y lo que pensaron fue que si aumentas el crecimiento y bajas el desempleo vas a producir inflación. Ahora vivimos en un mundo diferente por varias razones. Un mundo de mucho exceso de capacidad, un mundo de digitalización, etcétera, en el que eso no es lo importante. Lo importante es el hecho de que nos estamos acercando al final del poder de los bancos centrales para estimular. Lo importante es que tenemos un riesgo asimétrico muy grande si la economía se vuelve hacia abajo. Estamos tarde en el ciclo, así que habrá una recesión. Los bancos centrales carecen de capacidad para estimular y revertir la situación, y esto ocurre en un momento en el que existe una gran polaridad en torno a la riqueza. Si la izquierda y la derecha, o los ricos y los pobres, están enfrentados en este momento, y esto es cuando los tiempos son buenos, imagina lo que va a pasar cuando tengamos una recesión y haya una incapacidad de los bancos centrales para responder a ella. Ese cambio en la política de la Reserva Federal que se produjo a finales de año fue necesario por estas condiciones de debilitamiento en todo el mundo. Creo que la clave es estar al tanto de estos cambios de los que estamos hablando y responder a ellos. En primer lugar, creo que toda cartera debe tener la diversificación adecuada. El oro es un importante diversificador de carteras. Sin embargo, permíteme ser claro, no creo que nadie deba tener una cartera concentrada ahora, ¿de acuerdo? Lo digo porque la gente puede centrarse en este comentario y creo que la creación de una cartera equilibrada es lo más importante que pueden hacer ahora mismo, porque la riqueza no se puede destruir tanto como se puede desplazar. Y así, el mundo en este momento me parece que en gran medida está apalancando a largo. En otras palabras, ha habido muchos préstamos para comprar activos, para comprar empresas. Las empresas han pedido prestado dinero para comprar sus acciones de nuevo y así sucesivamente. Todo ese movimiento de apalancamiento a largo es donde están los mercados. Creo que hay una vulnerabilidad en ese tipo de cartera y que el oro es uno de los elementos que pueden diversificar eso. Creo que siempre debería ser una cierta parte de una cartera porque hay un cierto entorno que diversifica bien una cartera y un cierto entorno del que preocuparse. También creo que ese entorno es más arriesgado o más probable últimamente, y ese entorno es uno en el que se hace muy difícil estimular la economía y hay un deseo de depreciar el valor de las divisas. Ahora piensa en un bono, es realmente la moneda. Cuando uno posee un bono o un instrumento de deuda, se le paga un montón de moneda durante un periodo de tiempo. Cuando hay muchas obligaciones como esas, mucha deuda o incluso obligaciones no financiadas como obligaciones de pensiones u obligaciones sanitarias que tiene el mundo, muchas obligaciones, y no hay una política monetaria efectiva para bajar los tipos de interés y estimular, lo que comentábamos, tiene que haber una impresión de dinero mayor a la ejecución de los déficits. Vamos a entrar en un entorno, creo, en el que va a haber mayores déficits que serán cada vez más monetizados. Y en ese tipo de entorno, las monedas se deprecian. Creo que de una manera evolutiva en los próximos 1, 2 y 3 años habrá un giro a peor. Sí, creo que habrá un entorno en el que habrá un exceso de capacidad y reestructuraciones de deuda y cuestiones políticas. Creo que va a haber, en efecto, un riesgo. Por supuesto, las recesiones son siempre inevitables. La única pregunta es ¿cuándo? Y creo que estás viendo esto en todo el mundo. Se puede ver a través de Asia, se puede ver en Europa y se puede ver en los Estados Unidos. Vamos a dar un paso atrás, tal vez, y a poner los grandes factores en perspectiva, creo, y luego poner un horizonte de tiempo para eso. Creo que los grandes factores son que estamos bastante atrasados tanto en los ciclos de deuda a corto plazo como en los ciclos de deuda a largo plazo.
¿Cansado de guionistas caros y de pésima calidad para tu canal de YouTube? Autoscripter.ai es la solución definitiva. Di adiós a los guionistas novatos que no son capaces de generar miles de visualizaciones para tu canal. 10 veces más barato. Autoscripter hace que tus vídeos se vuelvan virales. En solo 3 pasos, Autoscripter.ai crea un guión realizado a tu medida. Solo tienes que introducir tu concepto de título, seleccionar tu tono y estilo y listo. La interfaz intuitiva hace que editar y perfeccionar tu guión sea sencillo, rápido e inteligente, con cientos de usuarios satisfechos que ya han descubierto esta increíble herramienta. Comienza tu prueba gratuita hoy y observa cómo Autoscripter transforma tu canal de YouTube. Haz clic en el enlace de la descripción del vídeo ahora. Es decir, la capacidad de los bancos centrales para producir estímulos se puede medir por su capacidad para bajar los tipos de interés de manera significativa, hacer flexibilización cuantitativa y tener esa compra. Ahí tenemos un problema, ¿vale? Eso es una gran cosa, pero no es un problema inmediato. Es un problema que va a venir en los próximos 1 o 2 años. Lo estamos viendo en Europa, en Japón y hasta cierto punto lo estamos viendo en los Estados Unidos. Además tenemos la brecha de riqueza y con esa brecha de la riqueza tenemos el conflicto político clásico, muy parecido a la década de 1930, en el que eso significaba que había una mayor polaridad, mayores extremos de ambos lados. Y eso jugará un papel porque si cambias las políticas, tendrás un gran efecto. Por ejemplo, cuando redujimos el impuesto de sociedades, las acciones subieron porque después de impuestos obtienes más, así que pagas más por tus acciones. Eso cambiará. Tenemos esta polaridad muy parecida a la de los años 30, una incapacidad para estimular de la misma manera y una polaridad. Además tenemos a China como país emergente desafiando a los Estados Unidos como país establecido y eso crea un entorno de tipo proteccionista muy parecido a la década de 1930 y también tiene implicaciones en términos de todo tipo de conflictos y francamente arena en los engranajes de la eficiencia de la economía. Por ejemplo, sus líneas de suministro. En otras palabras, construimos una economía en la que había interdependencia y eficiencia procedente de las líneas de suministro que funcionaban de una determinada manera. Ahora, al entrar en este entorno de conflicto, es necesario que por seguridad personal, por seguridad de los países, haya un movimiento hacia la independencia. Estados Unidos dice, no quiero tus tecnologías, y China dice, no puedo depender de que tú me des tus tecnologías. Y eso cambia esa separación, cambia la naturaleza de la dinámica, que también es una influencia económica. Esas influencias son muy parecidas, como he dicho, a las de finales de los años 30. Serán dominantes, son influencias evolutivas, pero se desarrollarán en los próximos 1, 2 o 3 años, creo en la creación de un cambio de paradigma. El mundo en el que vamos a estar es un mundo muy diferente al mundo en el que estábamos. El mundo en el que estábamos comenzó en el 2008 y tenía que ver con los bancos centrales imprimiendo dinero y estimulando, y eso está llegando a su límite. Por eso creo que vamos a ver un cambio de paradigma. ¿Qué entiendes por depresión? Bueno, algo como lo que ocurrió en la década de 1930. Volvamos a repetir, de 1929 a 1932 hubo una caída en la economía y dobles dígitos en las tasas de desempleo y una magnitud de caída en la economía como de alrededor del 10%. ¿Cómo se hizo frente a eso? En 1933 lo que hicieron fue imprimir mucho dinero y entonces ese dinero causó una expansión a partir de ahí. ¿Cuánto tarda la bolsa en superar sus máximos o cuánto tarda la economía en superar sus máximos anteriores? Mucho tiempo. Lo hemos visto ocurrir repetidamente en la historia, muchas veces. Eso es solamente la más reciente y tiene una estructura. Así que sí, esto no es una recesión, esto es un colapso de la operación que estoy describiendo en términos de cómo se trata la producción de dinero, el crédito y todo eso. Eso es en lo que estamos. Creo que lo que vas a ver, o lo que estás viendo, es una combinación de impresión de dinero y redistribución. Y creo que va a durar... Estas cosas suceden con bastante rapidez. Puede durar tal vez un par de años o 3 en términos de ese proceso y entonces tendrás una reconstrucción. Y se tratan con creatividad. La mayor fuerza a través del tiempo es la inventiva humana, la adaptabilidad.
Así que vas a ver estas reestructuraciones suceder y es el poder de esta adaptación. Ese es el mayor poder. Hice un estudio que se remonta 500 años atrás y muestra el PBI real. En otras palabras, la actividad económica yendo hacia atrás. Y hay una línea y no ves estas depresiones, como las estamos llamando, dentro de esa línea. Son apenas altibajos. Cuando entras en ella y miras ese trozo, eso es lo que parece. El PBI cae un 10%, el paro sube y pasa, porque la mayor fuerza es la fuerza de la adaptación y la inventiva si podemos funcionar bien juntos. El mundo será muy diferente, habrá un nuevo orden mundial, pero pasará y será inventivo porque lo que tenemos ahora es solo dinero y crédito. ¿Cómo valoras este mercado hoy? Creo que, tal y como lo has dicho, va a ser un viaje de tontos decir, aquí está el mercado de valores. Voy a cronometrar el movimiento dentro del mercado y voy a cronometrar el movimiento fuera del mercado. De acuerdo. ¿Sabes lo que eso significa? Vas a adivinar cuál es el próximo movimiento variante y cuál es la próxima otra cosa. Muchas cosas dependen de muchas otras cosas y todo se reajusta. Lo que tiene que suceder, creo, es que los inversores... Lo más importante es que tienen que darse cuenta de dos cosas. Primero, que el efectivo no es una inversión segura, no es un lugar seguro porque será gravado por la inflación. No habrá una tasa de interés que permita compensar ni de cerca y parece bueno porque no es volátil, pero estás pagando un impuesto de unos pocos porcentuales al año en eso. Así que A, mantente al margen de eso y luego B, saber cómo equilibrar una cartera, porque la forma en que funcionan las carteras es casi como por una parte pasa algo y luego pasa otra cosa. En otras palabras, lo que se puede ver en los mercados hoy en día es que, digamos que cuando la renta variable baja porque las expectativas de crecimiento flaquean y hay una mayor probabilidad de relajación, entonces se ve que el mercado de bonos sube. Cuando ves otros mercados, como el oro, observa la acción del mercado cada día y podrás ver esas relaciones. Pero la riqueza no se destruye tanto como se transfiere. Y si sabes cómo equilibrar esas inversiones, lo hacemos en lo que llamamos una cartera de todo clima. Pero si sabes cómo equilibrar esas inversiones, eso es lo más importante. Siendo una cartera segura y bien equilibrada, puedes reducir tu riesgo sin reducir tu rentabilidad. Y no podrás medir el tiempo del mercado, porque incluso aunque fueras un gran cronometrador del mercado, las cosas que están sucediendo pueden cambiar el mundo, lo que cambiaría lo que debe ser valorado en los mercados. Volvamos a lo básico. Para cada individuo, para cada empresa, para cada gobierno, durante un periodo de tiempo tienes que ganar más de lo que gastas y tienes un balance. Es una cuenta de resultados en un balance. Cuando uno se convierte en moneda de reserva, los demás quieren ahorrar en ella y eso les da a uno el privilegio exorbitante de poder pedir prestado en ella y crear deuda y dinero, porque de eso se trata. Y también nos da poderes. Muchas de nuestras sanciones provienen de que el dólar es una moneda de reserva, etc. Sin embargo, a lo largo de la historia siempre ha sucedido que las monedas se devalúan o se destruyen. Y en ese ciclo, cuando se vuelve poco atractivo poseer bonos o instrumentos de deuda en esa moneda, hay un problema de oferta y demanda, porque un bono es una promesa de recibir moneda. Cuando posees un bono, estás comprando mucha moneda porque eso es lo que prometen darte y tienen la imprenta. Y luego hay cambios que suceden. ¿Quién es responsable del comercio mundial? En este momento, China cuenta con una mayor parte del comercio mundial que Estados Unidos, por ejemplo. Lo que estamos haciendo es que estamos en un sistema monetario fiduciario en el que tenemos déficits muy grandes que estamos monetizando. Y esos déficits producen bonos que hay que vender. Cuando miro la oferta y la demanda de esos bonos, sé quiénes son los compradores. Hay un número limitado de compradores realmente grandes y si se miran sus carteras y se calcula lo que hay, no va a haber suficiente demanda de esos bonos y va a haber una necesidad de más monetización de esa deuda. Así que la respuesta es sí. Estamos produciendo un cambio en el almacenamiento de la riqueza y lo has visto en los mercados porque simplemente piensa en ello en un sentido mecánico. Cuando hubo esta estimulación y la compra, lo que la Reserva Federal hizo en términos de compra de activos, no solo hubo una disminución de los tipos de interés reales, tuvimos, ya sabes, alrededor de 150 puntos básicos de disminución de las tasas reales y las tasas nominales, así que la tasa de descuento se redujo.
lujo. También tuvimos una gran cantidad de liquidez entrando y el mundo ahora tiene una enorme cantidad de oferta de liquidez para los activos financieros. Y así, si aumentas la oferta de bonos y aumentas la cantidad de dinero, los bonos van a valer menos en relación con otras cosas y estarás viendo un cambio en el depósito de la riqueza. Y al igual que en el periodo de 1933, cuando Roosevelt hizo los mismos movimientos en 1933, a continuación viste los activos subir porque son depósitos alternativos de la riqueza. Eso es lo que vimos en términos de movimiento de liquidez respecto a los mercados. También se incluyen el oro y demás. Así es como lo veo en términos de comparación. Ahora, estamos en una nueva era. Estamos presionando los límites de ese dinero. A fin de cuentas, quien acepta esa moneda de reserva tiene que creérselo. Ray, una de las cosas sobre las que escribes es sobre China. Algunos dirían que tienes una visión generosa o más comprensiva de China que quizás algunas de los más informados, por así decirlo, sobre China. ¿Pero crees que la transferencia de riqueza es inevitable? De acuerdo. Dos cosas. La transferencia de riqueza de China. Yo conozco China muy bien y vengo con una perspectiva de inversor. He estado yendo allí desde 1984. Conozco a los líderes, sé cómo piensan y conozco al detalle los movimientos que están haciendo. Solo estoy tratando de compartir cuál es esa perspectiva porque creo que mucha gente hace movimientos estereotipados y creo que tienes que entenderlo de verdad. Lo primero que hay que entender es que ha sido un lugar notablemente exitoso desde que empecé a ir allí en 1984. La renta per cápita se ha multiplicado por 26, etc. Así que no entenderlo o abordarlo con evitación es un gran perjuicio, ¿de acuerdo? En cuanto al elemento de, digamos, una transferencia de riqueza o llamémoslo prosperidad común. Sí, hay un mundo en el que ahora mismo hay un movimiento mucho más hacia la prosperidad común. Creo que ese movimiento... ¿Qué significa eso a nivel técnico? Eso no es quitarte tu dinero, pero aquí yo diría que a los que llamamos progresistas son mucho más de izquierdas que a lo que llamaríamos progresistas o lo que sea que estén haciendo las políticas chinas. Pero sí, en todo el mundo tiene que haber prosperidad común o llamémosla una prosperidad amplia. La cuestión es si eso va a venir por la productividad o no. No significa que vayas a tener un comunismo que se vaya a hacer con ello. Va a haber mucha productividad en China. Y así, de nuevo, diversificar la cartera tanto si miras hacia Estados Unidos como a cualquier otro lugar. Y ahí hay cosas que están pasando. Y también pensemos en los flujos de capital. China se está convirtiendo en un lugar eficaz para invertir dinero. Algo así como el 40%, más del 40% de las OPI van a ser acciones chinas en los mercados chinos y así sucesivamente. Y los flujos de capital funcionan de esa manera y la historia nos ha demostrado que cuando hay un imperio emergente, construyen mercados financieros, construyen el sistema financiero. Ámsterdam fue el centro financiero del mundo durante el imperio cuando existía el florín holandés. Londres fue el centro financiero en el imperio británico. En los Estados Unidos tuvimos Nueva York. Por eso vimos que emerge. Todo eso cambia la oferta y la demanda. Eso amenaza el estatus de moneda de reserva. Imagina que es un estado, ¿de acuerdo? El estado de Connecticut, el estado de Illinois, y así sucesivamente. Y no puedes imprimir el dinero. Eso significa que tienes que subir los impuestos o recortar el gasto. Y la historia ha demostrado en estos imperios que eso causa grandes conflictos, porque los impuestos, aumentar los impuestos y o recortar el gasto, ha sucedido a través de estos imperios. Y he estudiado no sé cuántos durante un largo periodo de tiempo. La razón número uno por la que hay guerras civiles. Así que sí, es fácil decir que tenemos que ganar más de lo que gastamos y así sucesivamente. Pero en este entorno tan fragmentado, ¿cómo vamos a conseguirlo? Lo que decidí hacer, estaba investigando por mi cuenta en Bridgewater. Por lo que aprendí a lo largo de mi vida es que todas las sorpresas, las grandes sorpresas y los errores que cometí, siempre que ocurrieron, fueron cosas que no ocurrieron en mi vida anterior, sino que ocurrieron antes de mi vida, como en 1971 cuando trabajaba en la Bolsa de Nueva York. El 15 de agosto lo recuerdo muy bien. Nixon anuncia que el dinero, tal como lo conocemos, ya no va a existir. Y la gente no aceptaba el dinero, dólares en Europa. Y fui al piso de la Bolsa de Nueva York, donde trabajaba al día siguiente y pensé que había una crisis.
y pensé que el mercado de valores iba a bajar mucho. Y el mercado de valores subió mucho. Y entonces dije, bueno, ¿por qué? Y estudié la historia, y estudié las devaluaciones, y estudié que exactamente lo mismo sucedió el 5 de marzo de 1933 con el movimiento de Roosevelt, y entendí que cuando devalúas, reflejas y tiene ese efecto positivo en eso. Así que lo que ha sucedido recientemente es que he observado tres grandes cosas que están sucediendo que no han sucedido en nuestras vidas y que son grandes cosas. Y entonces esas tres grandes cosas me llevaron a querer estudiarlas en la historia. Y son lo que está pasando con el dinero y el crédito a medida que obtienes una tasa de interés cero. Y todo el mundo necesita mucho más poder adquisitivo, por lo que la producción de una gran cantidad de deuda es monetizada y dirigida por el gobierno central a los lugares que ellos quieren que vaya, porque los mercados de capitales no los llevarían allí de esa manera. Este fenómeno llegó alto y claro a través del COVID, pero ya existía antes, y eso me lleva a la oferta y la demanda de dinero y crédito. Y me di cuenta de quién lo consigue y quién no lo consigue no solo impulsa los mercados, impulsa nuestras vidas. Ese es el primero. El segundo factor es el surgimiento del populismo y la brecha de riqueza. Cuando Donald Trump fue elegido, y hay mucho populismo en todo el mundo, eso no solía ocurrir en los países desarrollados de la misma manera. Decidí estudiar la distribución. Así que tomé el 60% inferior de la población y me fijé en esas condiciones y así sucesivamente. Y me di cuenta de que la brecha de riqueza actual es la mayor desde los años 30. Sí, la política monetaria de la que estoy hablando la última vez que sucedió, tasas de interés cero, mucha monetización, periodo de 1930 a 1945. La brecha de riqueza y los conflictos que estamos teniendo la última vez que sucedió fue en ese periodo. Ese factor, estamos en la garganta del otro. Tenemos conflictos principalmente por el dinero y la riqueza, y eso define la política fiscal. Cuando nos enfrentamos a la nueva administración, sea cual sea, vamos a pensar en esas políticas. Necesitaba poner eso en perspectiva. Y la tercera es el ascenso de una gran potencia que desafía a otra ya existente. El orden mundial en el que estamos comenzó en 1945. Estados Unidos ganó la guerra. Básicamente representaba el 50% de la economía mundial. Tenía el 80% del oro. El oro era dinero. Y así construimos un orden basado en el dólar y en Estados Unidos. Y ahora estamos en una posición en la que la Unión Soviética nunca fue un rival económicamente comparable. Tenían energía nuclear, pero no lo mismo. Y ahora vemos cada día esa rivalidad. Y tanto tú como yo vamos allí y conocemos a la gente que toma las decisiones, etc. Y así al poder ver eso, percibimos los cambios correspondientes. Esos son los tres factores de nuestra vida. Y luego entendí que tenía que volver atrás y averiguar lo que determina una moneda de reserva y no. Así que retrocedí 500 años porque necesitaba los ciclos. Eso era el imperio holandés, el imperio británico y el imperio americano. Y eso es lo que hice. 25. Vamos a pasar a través de un túnel del tiempo. Vas a ver un desorden radical en los próximos 5 años. En primer lugar, debo explicar la experiencia que tuve al aprender. Muchas de las cosas que me encontré me sorprendieron porque pese a que no habían sucedido en mi tiempo de vida, habían sucedido muchas veces en la historia. La primera vez estaba trabajando en el piso de la Bolsa de Nueva York en 1971 y Estados Unidos, Nixon, incumplió la promesa de entregar oro por dinero porque no tenían suficiente oro real. Esperaba mientras estaba en el piso de la Bolsa de Nueva York un gran desplome, pero subió mucho. Eso es porque nunca había experimentado una devaluación. Me encontré con que en marzo del 1933 sucedió exactamente lo mismo con Roosevelt en la radio, lo mismo. Entonces estudié los años 30, lo que sucedió en el 38 en términos de que la depresión conduce a la guerra y así sucesivamente. Y las tasas de interés llegando a cero es exactamente lo mismo que sucedió en el 2000. Al haberlo estudiado, fuimos capaces de hacer un montón de dinero en la crisis financiera del 2008. Tres cosas comenzaron a suceder en mi vida, en nuestras vidas, que nunca había sucedido antes y necesitaba, por lo tanto, estudiarlas en la historia. La primera es la cantidad de deuda y la creación de dinero. Enormes cantidades de deuda y creación de dinero, ¿eso importa? ¿Cuál es el auge y el declive de una moneda de reserva? ¿Cómo funciona todo eso? Necesitaba ver los ciclos. Lo segundo fue la cantidad de conflicto político interno, en particular el populismo de la izquierda y el populismo de la derecha. Y un populista es una persona que no
aceptará perder. Luchan con su contingencia y esa disfunción y esa falta de voluntad de perder dieron lugar a lo registrado y acontecido el 6 de enero y nos ha dejado inmersos en una dinámica. La tercera, por supuesto, es el conflicto de grandes potencias. En otras palabras, el surgimiento de una potencia económica y militar en la forma de China, que se levanta y compite con los Estados Unidos, lo que también está cambiando el orden mundial. Estas tres cosas nunca habían sucedido en mi vida, pero son grandes cosas que están afectando todo. Cuando volví a la historia y dije, necesito estudiar cómo funcionan estas cosas. A veces pasamos por alto cosas realmente grandes, así que regresé y estudié que había otras dos que tuvieron un enorme impacto. Las otras dos fueron actos de la naturaleza, en particular sequías, inundaciones y pandemias, que mataron a más gente, derribaron más imperios y cambiaron más órdenes mundiales que cualquier otra cosa, y ciertamente es el gran problema. La número 5 son los cambios tecnológicos y cómo evolucionan, por lo que necesitaba estudiar estas 5 fuerzas. Vi que hay un ciclo que se repite una y otra vez. Para las buenas relaciones, causa-efecto. No creo en un ciclo solo porque se repite. Empecé a entender las relaciones causa-efecto. Estudié los 10 imperios más poderosos de los últimos 500 años y las últimas 3 monedas de reserva, lo que me llevó a través del auge y la decadencia del imperio holandés y el florín, el imperio británico y el pound, el auge y el declive temprano en el imperio de los Estados Unidos y el dólar, y el declive y el auge del imperio chino y sus monedas junto con sus conflictos más significativos, como se mide en este gráfico. Dado a que mirar todas estas métricas a la vez puede ser confuso, todos se centran en las 4 más importantes: Holanda, Gran Bretaña, Estados Unidos y China. Como se puede ver, se mueven en ciclos superpuestos que duraron alrededor de 250 años, con 10 o 20 años de periodos de transición entre ellos. Por lo general, estas transiciones han sido periodos de gran conflicto porque las potencias líderes no declinan sin luchar. En este estudio utilicé 8 parámetros: la educación, la invención y desarrollo tecnológico, la competitividad en los mercados mundiales, la producción económica, la participación en el comercio mundial, la fuerza militar, el poder de su centro financiero para los mercados de capitales y la fuerza de su moneda como moneda de reserva. Como estos parámetros son medibles, podemos ver lo fuerte que cada país es ahora, cómo de fuerte fue en el pasado y si están en auge o declive. Al estudiar las secuencias de muchos países, podemos ver cómo el ciclo típico se mueve. Mejor educación, por lo general, conduce a un aumento de la innovación y del desarrollo tecnológico y a un retraso en el establecimiento de la moneda como moneda de reserva. También se puede ver que estas fuerzas luego decaen en un orden similar, reforzando el declive del otro. En pocas palabras, este gran ciclo suele comenzar después de un conflicto importante. A menudo una guerra establece la nueva potencia líder y el nuevo orden mundial. Al no haber nadie que quiera desafiar a este poder, un periodo de paz y prosperidad suele seguirle. A medida que la gente se acostumbra a esta paz y prosperidad, apuestan cada vez más por ella. ¿Cansado de guionistas caros y de pésima calidad para tu canal de YouTube? Autoscripter.ai es la solución definitiva. Di adiós a los guionistas novatos que no son capaces de generar miles de visualizaciones para tu canal. 10 veces más barato. Autoscripter hace que tus vídeos se vuelvan virales. En solo 3 pasos, Autoscripter.ai crea un guión realizado a tu medida. Solo tienes que introducir tu concepto de título, seleccionar tu tono y estilo y listo. La interfaz intuitiva hace que editar y perfeccionar tu guión sea sencillo, rápido e inteligente, con cientos de usuarios satisfechos que ya han descubierto esta increíble herramienta. Comienza tu prueba gratuita hoy y observa cómo Autoscripter transforma tu canal de YouTube. Haz clic en el enlace de la descripción del vídeo ahora. Y continúan pidiendo dinero prestado para hacerlo, lo que finalmente conduce a una burbuja financiera. La participación del imperio en el comercio crece y cuando la mayoría de las transacciones se realizan en su moneda, se convierte en una moneda de reserva, lo que conduce a la normalidad. Al mismo tiempo, esta prosperidad que crece distribuye la riqueza de forma desigual, por lo que crece la desigualdad entre lo que tiene el rico y el pobre no tiene.
Finalmente, la burbuja financiera estalla, lo que lleva a la impresión de dinero y al aumento de los conflictos internos entre ricos y pobres, lo que lleva a algún tipo de revolución para redistribuir la riqueza, lo que puede ocurrir pacíficamente o en forma de guerra civil. Mientras los imperios tienen problemas con estos conflictos internos, su poder mengua en relación al poder de sus rivales externos emergentes. Cuando una potencia emergente se hace lo suficientemente fuerte como para competir con la potencia dominante, lo cual está teniendo conflictos internos, los conflictos externos, más típicamente guerras, tienen lugar. Con estas guerras internas y externas nacen nuevos ganadores y perdedores. A continuación, los ganadores se reúnen para crear el nuevo orden mundial y el ciclo comienza de nuevo. Creo que China va a ser una gran potencia en el futuro previsible. Creo que la imagen básica en China, los Estados Unidos, la aparición de la India y así sucesivamente, el mundo va a cambiar de manera muy profunda. No podemos decir quién va a ser el ganador y el perdedor de este juego, pero creo que sí sabemos que este conflicto va a estar con nosotros y está totalmente cambiando el orden mundial. Cuando se me pregunta quién va a ser el ganador de este juego, en la historia de la democracia, como Platón describió en la República, hay un ciclo y una de las grandes vulnerabilidades de las democracias es el desorden, la anarquía que emana de un conflicto. El riesgo del capitalismo es cuando tienes el choque de la brecha de la riqueza y el choque de la brecha de la oportunidad, y eso produce riesgo para la democracia. En los años 30, 4 grandes democracias, debido a esta dinámica, sus parlamentos decidieron ser autocracias. Sucedió en Alemania, Italia, España y Japón. Ambos tienen riesgos. Todos hemos sido bendecidos con este entorno increíble de igualdad de oportunidades, la capacidad de ser creativo, un estado de derecho, civismo, pero si arriesgamos esas cosas en ambos, entonces tenemos un gran riesgo. En esta guerra creo que depende más de cómo estamos con nuestras circunstancias para ser fuerte y capaz. Y en relación con ellos, ciertamente va a ser una prueba de los sistemas. Cada conclusión que tengo es una función de la medición de las estadísticas y de tener en cuenta los indicadores principales. India tiene la mayor tasa de crecimiento potencial. Creo que la India está donde estaba China cuando empecé a ir en el 84. Si nos fijamos en la complexión de la renta per cápita, de modo que tengas una reconstrucción y reforma masiva, creatividad, todos esos elementos, por supuesto existen las cuestiones de riesgo, pero la India es muy importante. Ahora bien, por supuesto hay una cuestión religiosa interna que tiene que ver con la población. Tiene 240 millones de musulmanes y no creo que ninguna de estas cuestiones vaya a detener a la India. También en la historia los países que fueron neutrales les fue mejor, incluso mejor que a los ganadores de las guerras. Mientras tenemos este conflicto entre los Estados Unidos y China y sus aliados, Rusia y demás, como vemos en esta línea, los países que están en el medio como la India van a ser beneficiarios netos. Hay 2 grandes epicentros donde las cosas están sucediendo rápido y más rápido y mejorando. Bueno, diría 3. El primero, tenemos a los países asiáticos. Podemos decir que Singapur esencialmente es el centro, pero los países asiáticos como Indonesia, Filipinas, Vietnam y todo eso va a ser una buena zona. El Oriente Medio, en particular los países del Golfo, la cantidad de dinero que generan y el talento al que imantan están atrayendo a la gente. Puedes ver el cambio en la riqueza que ha tenido lugar. Y la India. Piensan que son 2 sistemas diferentes, 2 enfoques diferentes. Ellos podrían pensar que un autocrático solía tener un comité que lo hacía, pero dirían que es muy parecido a una empresa. Tienes una empresa que tiene una junta, que tiene el comité ejecutivo y así sucesivamente. Y te aseguras de obtener el liderazgo. Y luego dirán que en el mundo debe haber una competición y que a lo largo de la historia ha habido estas competiciones de las diversas formas que hemos comentado. Y hay un surgimiento de eso y luego inevitablemente, y creo que decimos que es inevitable, tenemos un conflicto. Porque hay una contención y luego hay un deseo de expandirse y es casi como mantener una tapa en una olla hirviendo. Ese es el tipo de situación. Puedo seguir hablando largo y tendido sobre las particularidades de esto. Tienen una muy buena perspectiva histórica porque su historia ha sido literalmente 5.000 años. Recuerdan los detalles y todos los líderes estudian eso y hay un ciclo del que son muy conscientes. Así, por ejemplo, ellos creen que el gran riesgo es la inestabilidad. Ella dice, la gran tormenta en el horizonte.
Él sigue refiriéndose a la gran tormenta en el horizonte y eso se relaciona con el conflicto en el mundo, del que estamos hablando, pero también se relaciona con el hecho de que tienen un problema de deuda, tienen un problema de reestructuración de la deuda y su instinto a través de la historia. El aprendizaje de la historia es que durante esos periodos de tiempo el conflicto interno es una gran amenaza y por lo tanto la autocracia, fuertes controles, son las cosas a tener. Ahora bien, podemos explorar los méritos relativos de ese conflicto interno y demás, pero esa es básicamente su perspectiva. Permíteme primero tratar la productividad. A lo largo de la historia, la productividad ha sido la más grande. Si miramos en los años 20, podemos ver la productividad. Más invenciones, más patentes y así sucesivamente. En los años 20 también había un problema de deuda y también había un problema de brecha de riqueza. Creo que en términos de la nueva tecnología, realmente vamos a ver nuevas tecnologías. Ahora bien, pueden ser utilizadas para las armas o pueden ser utilizadas para la productividad, pero vamos a tener que reorganizar cómo vamos a redistribuir la riqueza y las oportunidades. Creo que es verdaderamente importante mirar por lo que estamos luchando ahora. ¿Qué está pasando? Por supuesto habrá una lucha por el dinero si hay una recesión o si tienes un problema con la deuda, y creo que hay buenas razones para creer que la tendremos. Podemos entrar en eso en un minuto, pero se pelean por dinero y se pelean por las diferencias en los valores. En otras palabras, las diferencias en los valores, como la forma de educar a tus hijos, lo que son las cuestiones de género y las cuestiones de educación y ese tipo de cosas. Creo que estás viendo esas cosas a las que hay que plantar cara. Hay mucho por lo que luchar. Y digamos que no nos peleamos, recemos para que no nos peleemos. Lo que necesitamos es unirnos, pero aunque no nos peleemos, aún así tendremos que lidiar con cómo redistribuir no solo el dinero, sino con cómo redistribuir las oportunidades. Y va a conllevar un tiempo hasta que encuentren cómo hacerlo y también va a conllevar discusiones. Esto es realmente interesante porque lo que estás diciendo es que si no luchamos en los campos de batalla de la zona histórica, si no estamos luchando por los recursos, vamos a luchar por cuestiones sociales o construcciones sociales. Pero también estoy diciendo que vas a luchar por los recursos. Tenemos deuda y estamos operando como si no importara y vamos a seguir aumentando el montón. Si nos fijamos en la historia, y podemos entrar en por qué es así, no sucede en un momento. No puedes seguir aumentando tu nivel de vida pidiendo prestado más de lo que ganas. No puedes seguir acumulando deuda porque tiene que importar. Este tipo de cosas, a medida que se acumulan, a medida que la deuda se acumula, a medida que las brechas de riqueza se acumulan, las brechas de valores se acumulan. Y luego está la diferencia en la reacción a los controles, por lo que puedes ver el movimiento. Tendremos cosas por las que luchar, al mismo tiempo que tendremos con suerte un milagro sobre la productividad. Creo que en los próximos 5 años, año a año, vamos a pasar a través de un túnel del tiempo. Vas a ver un desorden radical en los próximos 5 años cuando cada una de estas cosas se cruce en el camino. Primero con las elecciones, luego tenemos el conflicto con el conflicto geopolítico, luego tenemos la cuestión del clima, que por cierto es un tema muy caro. Deberíamos hablar de lo caro que es. Y luego la cuestión de la tecnología que puede proporcionar el mayor milagro, pero también es un arma. Solo un segundo para enmarcar tus pensamientos sobre la deuda. Hay deuda en los Estados Unidos, pero también hay otros 182 países que tienen una tonelada de deuda. ¿Qué piensas sobre la deuda relativa al PBI en términos absolutos? Para cualquier país y muy a menudo para muchos países porque pasan juntos a través del ciclo como sucedió en los años 30, lo que sucede es que la deuda aumenta en relación con los ingresos y lo que significa mecánicamente es que los pagos del servicio de la deuda aumentan en relación con los ingresos, por lo que comprime el consumo. A medida que la deuda aumenta, se dan cuenta de que tienen que imprimir dinero, por lo que creo que vas a ver en la próxima recesión otro movimiento para imprimir dinero. Hay ciertas cosas que están pasando ahora que significan que el gran riesgo sucede cuando no quieren mantener más esos bonos, porque la oferta y la demanda, piensa en la oferta y la demanda. Tienes un déficit y tienes un bono, por lo que vendes ese bono. ¿Quiénes son los compradores de los bonos? ¿Por qué los compran? Los compradores de bonos los compran porque hay un rendimiento atractivo. No solo tienes que vender esas cantidades de bono, pero cuando empiezan a darse cuenta, no estoy recibiendo buenos rendimientos de estos bonos, pueden venderlos. Hay 31 billones de dólares de bonos. ¿Qué poseen en su lugar? Siempre poseen cosas tangibles y esas cosas también podrían ser acciones, podrían ser muchas otras cosas. Podría ser oro. El oro siempre ha sido aceptado como dinero porque hay un dicho: el oro es el único activo que puedes poseer que no es un pasivo de otra persona, que no depende de un pago.
Puedes tener ese valor intrínseco y durante un largo periodo de tiempo se ha valorado y puede moverse entre los países. Pero también diferentes países prosperan, por lo que verás algunos de los países que hemos mencionado que prosperarán a través de eso. Estados Unidos hizo la mayor parte de su dinero ya que no fue durante la guerra, fue antes. En la Segunda Guerra Mundial y en la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos se convirtió en el país más rico debido al dinero que hizo antes de entrar en la guerra. Esos países prosperan y surgirán ciertos bienes raíces, activos duros, pero donde lo tengas será muy importante. Tenemos esta enorme brecha de riqueza y la naturaleza de nuestra economía está produciendo esto. Puedo hacer sonar un montón de estadísticas. Lo que sucedió, como sucede en estos ciclos, es que cuando se tiene el tipo de situación que tenemos, el gobierno se hará cargo de la deuda y sacará el dinero. La mecánica de eso fue que hubo más cheques y más dinero enviado de lo que había de ingresos, por mucho. Una gran cantidad de dinero salió y como resultado de eso las condiciones financieras del sector de los hogares mejoró en términos generales, mientras que las condiciones financieras del sector público, el gobierno se metió en mucha más deuda. Eso es muy clásico al final del ciclo. Al haber un desequilibrio entre la demanda y la compra de bonos, tenemos al Banco Central comprando esos bonos. Eso es monetización. Y así ahora tenemos una gran brecha de riqueza, lo que también genera más inflación. El final de los años 20 en los Estados Unidos es un ejemplo clásico. Tuvimos más innovaciones, más técnica, ya sabes, todos estos ciclos. Si tuviera que volver a la revolución industrial a finales de 1800 y luego diera la vuelta, entonces cuando hay una gran cantidad de deuda y una gran brecha de riqueza, tienes el pánico de 1907, ¡boom! Tienes este conflicto interno y la Primera Guerra Mundial. En los años 20, a finales de los años 20 pasó lo mismo, tuvimos una gran inventiva, todo esto importa. Solo porque seamos realmente grandes en la innovación no nos va a salvar si todas estas otras cosas están rotas. Es una cosa maravillosa, pero en última instancia nosotros como sociedad en conjunto estamos gastando mucho más dinero del que estamos ganando. Entonces, si estamos haciendo tan buen trabajo con la tecnología, ¿por qué sigue sucediendo todavía? Ahora, cuando nos fijamos en la deuda, ¿quieres ser dueño de la deuda? ¿Quieres ser dueño de eso? Cuando no quieren ser dueños de ella, entonces tienes un problema financiero. Y el populismo, que es una combinación peligrosa, al mismo tiempo el problema externo, es una situación de riesgo. También al mismo tiempo que eso sucede, ganarán a toda costa, no se comprometerán, ganarán, lucharán por ese lado y ganarán. Y todo necesita ser reformado. No estoy en contra del capitalismo, pero necesita ser reformado y parte del gran problema, analíticamente, mecánicamente, es que el sistema de beneficios por sí solo no dirige los recursos adecuadamente. Tomamos como ejemplo el clima. Hay costos terribles que provienen del clima. No está incorporado en el sistema. La educación, mira las brechas en educación. El gobierno estatal controla la educación. Luego llegas a un pueblo cualquiera y es el pueblo al que controla la educación. ¿Cuánto pagan? Y entonces creas brechas de riqueza con gente rica pudiendo cuidar de sus hijos de una manera que otra gente no puede. Y eso crea una brecha de oportunidades. Eso es un problema estructural. Hay condiciones preexistentes que representan desafíos. Así, por ejemplo, la cantidad de muerte que tenemos representa un desafío. Hay un montón de estos desafíos, pero no es inevitable. Vamos a tener un par de años muy interesantes entre donde estamos ahora y, digamos, principios del 2025. Vamos a tener una relación interesante entre China y Estados Unidos. Vamos a tener un conflicto financiero interesante y vamos a tener cambios radicales de tecnología, más el clima que va a ser un problema. Lo que ha hecho Japón es que con la impresión de una gran cantidad de dinero ha hecho que su moneda se devalúe. Esa devaluación de la moneda es la forma en la que se aprecia. Si tienes un bono en Japón, han perdido alrededor del 80% de su valor en poder adquisitivo y eso se convierte en la dinámica. Es el mismo tipo de dinámica. Lo siguiente que creo que vas a ver en los Estados Unidos es una compresión del consumo. A nivel del gobierno federal, como los servicios de pago de la deuda están aumentando y las deudas se están acumulando en ellos, vas a ver la compresión. Hay muy poco espacio entre los derechos que son pagos fijos y los ingresos reales que están entrando. Vas a empezar a ver la compresión. El verdadero problema empezará si se empieza a ver la venta de esos bonos. La siguiente bandera roja empieza cuando la Reserva Federal y otros bancos centrales compren de nuevo. Y el siguiente punto arriesgado será cuando tengamos la próxima recesión económica. Creo que eso probablemente sucederá dentro de los próximos 4 años. Espero que hayas disfrutado del vídeo. Asegúrate de darle al botón de suscribirte para ver más vídeos increíbles como este. Esto ha sido Mentes Brillantes.
Gracias por vernos.